Hola a todos, gracias por conectarse a esta conversación. Hoy vamos a hablar con uno de mis entrenadores, Edwin Lara, con quien he estado acompañando mi proceso deportivo en deportes de resistencia virtualmente, yo desde Estados Unidos, él desde Colombia con el profe Carlos. Y pues, profe, bienvenido primero. Liz, muchas gracias. Gracias por la invitación y no, aquí para ayudarles a resolver pues, todas las dudas que de pronto tengan en cuanto a entrenamiento. Contanos un poquito de tu experiencia, profe, de tu experiencia como deportista también, porque además sos deportista aficionado como sos entrenador. Liz, bueno, no, soy profesional en deporte, de acá en Medellín. Llevo casi que toda mi vida practicando deportes de resistencia, deportes de conjunto. Inicié desde el colegio con, con fútbol, influenciado mucho por mi papá, pues, que es profesor. Eh, Luego pasé a hacer natación un tiempo, compitiendo en la escuela de natación. Ya después pasé a la universidad ya a estudiar todo el tema deportivo y desde el cuarto semestre muy inquieto como por empezar a trabajar, empecé a meterme con todo el tema del entrenamiento. Hace aproximadamente 8 años, casi que los 9, estoy trabajando con toda la parte, empecé mucho con la parte como fitness y fui dando ese saltico a entrenar ya deportistas de resistencia. ¿Sí? Entonces, aproximadamente hace 8 años estoy dentro del tema fitness, con el tema resistencia llevo aproximadamente 5 o 6 años como entrenador y como deportista. Arranqué siendo muy malo, la verdad, una de las anécdotas era que como venía todo el campo de deportes de conjunto, fútbol de salón, a la hora de dar el salto a deportes de resistencia, ya deportes cíclicos como tal, la verdad era del montón, era muy mal, sí, era muy malo, corriendo, digamos que los más lenticos, montando bici muy malo, destacaba en la natación, que era mi fuerte porque venía con esa base de la natación del colegio y de la escuela, pero hacía, no sé, 8, 10 años quizá, no tocaba una piscina, no, pues no tocaba el agua, entonces volví a empezar a nadar, pero tenía esa ventaja que la cogía muy rápido y nadaba bien, pues nadaba muy bien, la verdad, es como mi fuerte en los 3 deportes de triatlón que he practicado durante todo este tiempo. Entonces, eso es como un poquito de mi historia en el deporte, como entrenador, como deportista. He ido dando mis pasos, he ido entendiendo que es de tiempo para mejorar en deportes de resistencia. No sé, no es algo que no sea de la noche a la mañana, no es algo que sea en un mes, no es algo que sea en un año, no es algo que sea ni siquiera en 2 años, es algo que se va construyendo y basado mucho en la constancia, en la frecuencia, en el tiempo y que se logra llegar, la verdad, con mucho tiempo y espero seguir poder mejorando mucho, ¿cierto? Entonces es como un poquito la experiencia que tengo, tanto como entrenador y como deportista. Yo me atrevo a decir que en el fútbol, que es el deporte que primero mencionaste, hay una cuestión de talento que uno dice, este es talentoso y obviamente con disciplina la logra, pero en los deportes de resistencia tengo la sensación de que ese proceso no es tan así. A veces la disciplina suele ser un poco más valiosa ahí. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Vos sentís que eso de ser malo de pronto es un poquito más debatible en los deportes de resistencia o cómo te ves en ese lugar? Sí, la verdad es que en temas de resistencia, o sea, todo es muy entrenable. O sea, las capacidades físicas son de entrenar, son de estimular, son de desarrollar demasiado y se puede mejorar demasiado, a diferencia de deportes donde el talento, pues la verdad sí tiene que ser un punto muy fuerte. Pero también es algo muy fisiológico también, ¿sí? O sea, hay personas que nacen con un talento para deportes de resistencia a nivel fisiológico muy fuerte y que si se entrena de forma correcta, pues son fenómenos, ¿cierto? En deportes de resistencia, ya sea en Sí. ciclismo, atletismo o triatlón. Pero uno, con mi caso, por ejemplo, uno siendo muy malo, tiene posibilidades de mejora demasiado grandes si es constante, si es juicioso, si sigue un plan de entrenamiento, si escucha su cuerpo, si entrena bien. Entonces, sí se puede mejorar. Siendo muy malo, se puede mejorar bastante, la verdad. Bueno, yo me considero, yo creo que la gran mayoría somos como ese grupo de los no dotados por
gracias a Dios, en el deporte. Y la disciplina creo que le consigue a uno cosas que uno ni se imagina y eso me parece muy valioso de los deportes de resistencia. Ahí voy a aterrizar entonces porque yo creo que estamos en una cultura donde los deportes de resistencia se han vuelto como una cajita para chequear en la vida, como yo tengo que algún día hacer una maratón o una media maratón o un triatlón o lo que sea. Eh, pero ocurre el escenario de personas que lo hacen sin ningún tipo de preparación o con una preparación, digamos, muy pobre. ¿Eso realmente, profe, qué tan peligroso es para una persona, digamos, asumir un reto como estos? Nosotros siempre nos llegan casos de personas que llegan y con muy poca o nada, cero experiencia, nos dicen, quiero correr el próximo año una maratón, o quiero correr el próximo año un gran fondo de ciclismo, o quiero el próximo año hacer un 70.3, o incluso llegan ya con la carrera comprada, que es más peligroso todavía. Entonces, la verdad es que los deportes de resistencia es de coger mucho con pinzas, porque en cualquier deporte estás jugando con tu salud, ¿sí? De cierta forma estás jugando con tu salud, entonces hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables, y hay que ser muy precavidos y hay que entender que todo es un proceso, ¿sí? Yo siempre les digo a las personas que entrenamos que arrancan a entrenar y quieren de una correr muy duro, quieren montar bici muy duro, quieren nadar o quieren hacer cualquier tipo de estos deportes y ser los mejores. Yo les digo, todo es un proceso y todos son niveles. Y les pongo siempre el ejemplo de que uno nace y gatea, después camina y se va cayendo, después camina, después corre, y es así el deporte también, ¿sí? Entonces el deporte es, venga, para poder entrenar y para poder correr, por ejemplo, por poner un ejemplo de una maratón, pues tienes que empezar a correr suave, tienes que generar muchas adaptaciones, entonces hay que ser demasiado responsable, la verdad, a la hora de inscribirse en carreras, porque sí, lo que hemos dicho siempre, comprar una carrera es demasiado fácil, pasar una tarjeta para comprar una carrera es muy fácil, pero es que el proceso en el que te tenés que meter para poder hacer una carrera responsable es un proceso muy largo. Y siempre les decimos que para hacer una carrera de gran fondo, como mínimo se requiere una preparación de 6 meses. Estoy hablando de una carrera de más de 10 kilómetros en atletismo, de 15, 21, una maratón, teniendo en cuenta que debes tener una base previa. O sea, son 6 meses para preparar una carrera de forma ya muy puntual y muy específica, pero que tienes que tener una base de ya de años acumulados para poder entrar a hacer una carrera de estas. Entonces, la verdad, ahorita yo creo que ya las personas están tomando un poquito más de conciencia de todo esto, desafortunadamente con muchos casos que han pasado de personas que han tenido problemas graves, problemas leves también en cuanto a la salud, digamos que lo más leve, lesiones, fracturas por estrés y esto. Entonces ya las personas están generando mucha más conciencia de que es salud, entonces te tenés que asesorar muy bien por profesionales, tenés que ser consciente de que es un proceso que debes llevar muy bien y que van a haber momentos, y lo que yo le digo a las personas también es que en todos estos procesos de entrenamiento van a haber momentos en los que no vas a querer entrenar, y ahí es donde tiene que salir a flote la disciplina, la motivación y como visualizarse con ese objetivo, cruzando la meta, para que ese sueño que tienen sea mucho más realizable, pero siempre siendo muy conscientes de que estás jugando con tu salud. Listo, profe. Ve uno a veces personas que entrenan sin entrenador y eso es una forma de hacerlo. Yo diría desde mi perspectiva que no es la adecuada, digamos, teniendo en cuenta el tema salud. Y escucho gente que hace, por ejemplo, prácticas como yo corro todos los días, la misma distancia, la misma velocidad, o no les importa mucho la velocidad, si no lo hacen más por tiempo. Correr todos los días, ¿qué opinas de eso? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué puede significar para una persona hacer eso? Cris, pues correr todos los días, la verdad, nosotros como entrenadores no lo recomendamos. Y más partiendo de que la gran mayoría de personas, o una gran cantidad de personas o de la población que hace carreras de atletismo, por ejemplo una media maratón o una maratón, no son profesionales y no tienen las adaptaciones para estar corriendo todos los días. ¿Qué diferencia a un atleta élite de una persona común y corriente como nosotros que entrena simplemente para ir a hacer una carrera?
disfrutar la carrera y tener la medalla. La diferencia es que los profesionales viven para eso, los profesionales entrenan y el resto del tiempo, digamos que se dedican mucho a su recuperación, a descansar bien, a comer muy bien, trabajos de fisioterapia, por ejemplo, son muy conscientes del descanso, a diferencia de personas como nosotros que entrenamos 5 o 6 de la mañana muchas veces, o 6 o 7 de la noche, y el resto del tiempo estamos en pro de nuestra vida laboral, de nuestra vida social, que la verdad hay veces es muy ajetreada. Entonces, el descanso, que es algo demasiado importante, no se da como se debería dar para, digamos que, querer correr todos los días. La verdad, no es algo saludable, es algo que no recomendamos. Nosotros siempre recomendamos que se debe correr siempre día por medio, por más avanzado que seas, o si se da un caso y tienes que correr 2 días seguidos, pues que al tercer día descanses, porque la carga que vas a generar es muy alta. Entonces, la verdad, no lo recomendamos y hay que ser muy, muy cuidadoso porque puede que tu cuerpo lo aguante una semana, puede que tu cuerpo lo aguante 2, pero ya cuando se empieza a acumular toda esa carga de entrenamiento, toda esa fatiga, la verdad, con el paso del tiempo es algo que es insostenible y que te puede lesionar muy, muy fácilmente. Una de las cosas que para mí todavía a veces sigue siendo difícil, como en mi inmadurez atlética, es entender los beneficios de correr lento. A veces uno tiene esa mentalidad de que hay que estar al tope todo el tiempo, de que hay que ir rápido, correr despacio para correr rápido. ¿Cuál es la explicación desde lo profesional de eso? Luis, como te conté ahorita y como te expliqué ahorita, no siempre hay que correr lento porque todo es un proceso y las adaptaciones que se dan a nivel fisiológico de correr lento, correr, lo que hablamos mucho los entrenadores de correr en zona 2, esto depende mucho del método que utilices para calcular esa zona 2, pero correr lento tiene beneficios muy grandes porque a nivel fisiológico estimula mucho algo que se llama la beta-oxidación, ¿sí? Que es la producción de energía proveniente de los ácidos grasos, que es la energía como más grande que tiene el cuerpo. Entonces ahí a nivel fisiológico, a nivel metabólico hay demasiados estímulos, ¿sí? Logras estimular, logras trabajar, hacer que haya muy buena dinámica mitocondrial, muy buena función mitocondrial. Entonces los beneficios de correr, la verdad, a intensidades bajas son demasiado grandes, pero también no se puede exagerar el tema de correr a intensidades bajas, ¿sí? Saben que yo corra en mis zona 2, pusimos un entrenamiento en zona 2 de 1 hora, pero es tu zona 2. Han ocurrido, hemos visto muchos casos, por ejemplo, de personas que se van a acompañar amigos que van a hacer 21K y yo corro más duro que mi amigo y me voy a correr muy suave durante 2 horas, 2 horas y media. ¿Sí? Entonces, eso hace que el tiempo que yo tengo de contacto con el piso, por ejemplo, sea demasiado grande y ya ahí los beneficios empiezan a no ser tantos y antes empieza a ser algo contraproducente. ¿Por qué? Pues porque me empiezo a sobrecargar, ¿sí? Resulta que mi amigo corre mucho más lento de lo que yo corro en mi zona 2, entonces los beneficios ya no son tantos. Pero los beneficios realmente de correr en zona 2 son demasiado grandes a nivel cardiovascular, a nivel muscular, a nivel metabólico, a nivel mental. Se puede trabajar muchísimo la técnica. Entonces, la verdad, hay que correr lento para poder correr luego rápido. Hay que tener esa base. No sé. Sí, no, perfecto. Profe, ¿qué papel ocupa el gimnasio, las pesas, la fuerza dentro de todo esto? Las pesas ocupan un papel demasiado importante, la verdad. Nosotros somos muy de implementar trabajos y sesiones de fortalecimiento de fuerza como tal. Los trabajos de fuerza ayudan mucho a mejorar la economía de carrera, ¿sí? Por ende, cuando se mejora la economía de carrera, se mejora la eficiencia de carrera. Nos ayuda a mejorar la técnica. Al hacer los trabajos de fuerza, principalmente lo que se hace es que se busca más que mejorar la fuerza total como tal, ¿sí? O sea, la cantidad de peso que yo levanto, porque en deportes de resistencia no se busca movilizar grandes cantidades de peso, sino que lo que se busca es generar fuerza de forma muy rápida, o lo que se conoce mucho como fuerza potencia, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace es que a nivel intermuscular haya mucha conexión y haya más activación a nivel neuromuscular, ¿sí? O sea, que todas las fibritas musculares se activen de forma idónea para poder producir energía. Y mientras yo a nivel muscular active más mis fibras musculares, eso va a significar que mi gasto a la hora de correr o la energía que voy a utilizar a la hora de correr va a ser mucho menor. Entonces,
La verdad, los trabajos de fuerza son extremadamente importantes por todos los beneficios que te acabo de nombrar. Mejora la técnica, mejora los rangos de movilidad, mejora la economía de carrera, mejora también los umbrales de entrenamiento, ¿sí? Hablando de umbrales en cuanto a lo que llamamos como el umbral 1, el umbral 2, el LT1 y el LT2, dependiendo como las referencias bibliográficas que cojas, pues lo vas a encontrar así, pero es lo que se busca mucho con los trabajos de fuerza. Los trabajos de fuerza no es que eviten lesiones, porque los deportistas de resistencia o en general cualquier persona que practica algún deporte ya de forma mucho más específica, o se ha lesionado o se va a lesionar en algún momento, ¿sí? Pero con los entrenamientos de fuerza lo que se busca hacer es disminuir mucho ese riesgo, ¿sí? Sí, y se disminuye demasiado. Buenísimo, profe. Por último, el consejo de la pregunta que le hacen a uno mucho es, eh, quiero empezar a correr, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Por dónde empieza ese proceso y ese camino del que quiere empezar a correr o a montar bicicleta o hace eso, o compra la carrera o ve la carrera en el calendario y ya la quiere hacer? ¿Cuál es tu consejo desde tu experiencia para esa persona que está haciéndose esa pregunta ya? Dice, el consejo es que lo primero es que se asesore por personas profesionales y capacitadas, idóneas. Como le dijiste ahorita, hay personas que son muy autodidactas, que leen mucho y investigan demasiado y, y se entrenan de alguna forma, pero para mí la verdad es lo más importante es conseguir una persona que te asesore bien, que tenga experiencia tanto desde lo académico o que tenga experiencia desde lo deportivo, porque no sé, fue un atleta que corrió muchos años y tiene una experiencia demasiado grande y después de ser atleta estudió y siguió como ese mismo camino. Entonces lo primero es asesorarse muy bien por una persona, por un profesional idóneo, y ese profesional ya te va a ir guiando y te va a ir diciendo qué hacer o qué no hacer. ¿Sí? Si es un profesional responsable, te va a decir a qué carreras sí puedes inscribirte o debes inscribirte y a qué carreras no puedes, porque si no estás preparado y va a ser algo contraproducente para tu salud. Entonces esa es la recomendación más específica. Profe, muchas gracias, perfecto. Cris, no, con muchísimo gusto.